¿Qué podemos hacer nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Jesucristo, en, en estos días que hay tanta incertidumbre, tantas situaciones adversas que se están moviendo por todas partes del mundo? Aquí en Estados Unidos hay un ambiente muy hostil en contra de nosotros, los hispanos, solamente por no parecer anglosajones o cosas similares. Pero en fin, no voy a hablar de política. Solamente yo veo un patrón dentro de las iglesias, algunas iglesias que conozco. Tengo hermanos en Cristo, amigos que me cuentan lo que están viviendo en algunas de sus iglesias. Y, y es un sentimiento muy generalizado de miedo. ¿Qué hacer en caso de ser deportado, de que los saquen del país o cosas similares, que los arresten sin tener nada malo en sus expedientes? Pero en fin, este patrón que yo veo, hermanos o amigos que me escuchas, que me ves, creo firmemente que se da cuando la gente no conoce las Escrituras, cuando no conoce la historia de nosotros. Yo decía en una prédica en mi congregación, que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, no inició en la Reforma por allá por 1516 o 17, con Martín Lutero y todos los reformistas. Nuestra iglesia, nosotros como entidad cristiana, iniciamos cuando leemos aquí en las Escrituras, porque nosotros somos discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos, y así te puedes ir hasta atrás, hasta llegar a ser discípulos de los discípulos de Jesús. Eso es lo que es la iglesia de Jesucristo. Entonces, si te pones a pensar cuáles fueron las últimas palabras que Jesucristo les dijo a sus apóstoles y a sus discípulos, cuáles fueron las últimas instrucciones o mandamientos que el Señor establece antes de ser llevado al cielo. No está en los evangelios, lo vas a encontrar en el capítulo 1 de Hechos. Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento y es súper importante que todos los cristianos, todas las iglesias cristianas conozcan este libro, porque esta es la historia de nosotros. Esta es la historia de nosotros como entidad cristiana, como cuerpo de Cristo. Aquí está nuestra historia, cómo inició. Y si conocemos cómo inició nuestra historia, vamos a mirar las situaciones adversas o cualquier cosa que esté sucediendo a nuestro alrededor, lo vamos a mirar con una visión diferente, sabiendo que Jesucristo cuida de su iglesia. Bueno, capítulo 1 de Hechos dice en el verso 1 en adelante: en el primer tratado, oh Teófilo, este es Lucas escribiéndole a Teófilo. Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas y también del libro de los Hechos. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haberse presentado, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Él
que el Padre puso en su sola potestad. Y el verso 8 es donde se centra el mensaje, lo que es como diríamos, the core value, el valor central de esta lectura. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, fue llevado al cielo, fue alzado y lo recibió una nube en los cielos. Bueno, esta es la instrucción, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En los siguientes capítulos, capítulo 2, capítulo 3, vamos a ver obras maravillosas de cómo es que reciben el Espíritu Santo los apóstoles. Sabemos que el mismo Pablo después, mucho más adelante, cuando escribe la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6, dice que cuando Jesús, una vez resucitado, se apareció a muchos, a sus apóstoles y a sus discípulos, y en una ocasión hasta 500 personas a la vez. Y dice Pablo, y muchos de estos aún viven entre nosotros. Habían pasado unos 20 años, más o menos 22 años, desde la muerte, desde que Jesús había sido llevado al cielo, a cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, la primera carta. Pero acá estamos viendo en el capítulo 1 y 2 y 3 de Hechos lo que pasa con el grupo de los apóstoles. Ellos regresan a Jerusalén, se van al aposento alto. En el capítulo 2 usted puede ver cómo se van al aposento alto. El día de Pentecostés fueron solamente 10 días después de que el Señor Jesús es llevado al cielo, porque dice que por 40 días estuvo presentando a ellos, apareciéndoseles en privado. Después ellos regresan al aposento alto a esperar la promesa del Espíritu Santo, y en el día de Pentecostés, que son 10 días después de la ascensión de Jesús, es cuando viene el Espíritu Santo y, y los bautiza, que fue en Shavuot, que es más o menos entre mayo y junio. Aquí tengo el calendario judío, perdón, es lo mismo. Entonces fue en Shavuot, en la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas. También se le conoce como la revelación de la Torá en el monte Sinaí para la gente judía. Bueno, la cosa que en Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre todos ellos. Ellos empiezan a hablar en lenguas de una forma sobrenatural. Mientras ellos hablaban en lenguas angelicales, la gente que se había acercado a ver este gran alboroto, ese estruendo que había pasado, las ventanas del aposento alto se habían abierto y todo esto, quienes estaban allí era gente de de diferentes partes del mundo antiguo, tenían diferente lenguaje, pero ellos los escuchaban en su idioma natal. Ahora, no hay tiempo para enseñar ahorita sobre el bautismo en el Espíritu Santo, los dones, el don de lenguas, pero ellos estaban hablando en lenguas del Espíritu, pero la gente los escuchaba cada quien de acuerdo al idioma natal de ellos. Pero hubo unos que definitivamente no los escucharon en ningún idioma. Ellos dijeron, esos están borrachos. Es cuando usted puede leer capítulo 2, verso 14 en adelante, el sermón de Pedro, poderosamente. Y en ese sermón se convierten 3,000 personas de una sola vez. La iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana, pasa de tener 120 miembros a tener más de 3,000 de la noche a la mañana, en un periodo de 2 semanas. Después, en el capítulo 3 también,
Pedro y Juan, cuando suben al templo a orar a las 3 de la tarde, miran ahí a aquel cojo de nacimiento que lo llevaban ahí siempre su familia, tenía 40 años de edad, siempre a pedir limosna. Pedro y Juan, mirándolo a los ojos, le dicen: míranos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesucristo. Tomándolo de la mano derecha, lo levanta, dice la escritura. Usted conoce, creo que usted conoce la escritura. Este cojo saltando en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo a Pedro asido de la mano, les pues testificaba. En ese cuando la gente se acerca a platicar con Pedro y con Juan, es bien maravilloso. Cuando tenga este tiempo, léalo, hasta el capítulo 3 de Hechos. Pedro dice: ¿por qué se maravillan por estas cosas? Como si por nosotros este hombre hubiera sido sanado. Mas este hombre fue sanado por Jesucristo, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis a Pilato, y todo esto, ¿verdad? Bueno, la élite sacerdotal, los líderes judíos, y se los llevan presos a Pedro. Pero en ese momento que estaban viendo al cojo aquel que había recuperado, que había caminado ahora, no había recuperado, él nunca había caminado. Por 40 días él había nacido con ese problema médico. Bueno, pues se convierte en otros 5,000. Capítulo 4, usted puede leerlo, verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. O sea, ni siquiera estamos contando las mujeres. En fracción de semanas, de unos cuantos meses, la iglesia de 120 miembros ya tenía más de 8,000 o 10,000 miembros. Se dieron una serie de problemas ahí porque no podían atender las viudas de los griegos, parece. Tienen que seleccionar los primeros diáconos. Usted conoce la historia. Seleccionan a Felipe, a Esteban, Nicanor. Son varios hermanos por ahí. Pero quiero ir rápido cómo empieza la persecución. La obra en Jerusalén estaba creciendo bastante grande y fuerte en Judea, pero se les había olvidado que Jesús les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Ahora, se habían olvidado de Samaria. Para nosotros es muy difícil entender el concepto de rivalidad que tenían entre judíos y samaritanos. Problema que había iniciado muchos cientos de años atrás, durante el tiempo de Salomón, del hijo de Salomón, Roboam, cuando el reino de Israel se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur, y 10 tribus se van para el norte, las 2 tribus de Judá y de Benjamín se quedan, y hay un problema, empiezan a pelear entre ellos mismos. En el año 721 a.C., los asirios conquistan el reino del norte, se mezclan con ellos, dejan de ser judíos de linaje puro, y ahora se mezclan todos los del norte, cosa que incrementa la rivalidad entre el reino del norte y el reino del sur. Samaria se queda como capital del reino del norte, y seguimos con Jerusalén, que está en Judea, en Judá, y en Benjamín, el reino del sur. Pero para el 586 a.C. viene Babilonia, también conquista el reino del sur, los llevan al exilio por 70 años, y en el tiempo de Ciro pueden volver ellos a reconstruir Jerusalén, pero ellos guardaron muy bien su linaje. No se mezclaron con nadie. Y desde ahí ya jamás vuelven a estar juntos con los samaritanos, que los samaritanos reclamaban ser judíos también, pero judíos mixtos. Y el pensamiento judío para con los samaritanos era de total enemistad. Usted puede recordar que en una ocasión, cuando Jesús va a ir a Jerusalén, tienen que pasar por Samaria.
Los samaritanos no los dejan pasar por esa aldea samaritana. Y Jacobo y Juan, parece que Juan es el que dice, Señor Jesús, ¿quieres que oremos y que caiga cielo del fuego para que los fulmine a estos samaritanos? Jesús lo reprende, le dice, tú no sabes con qué espíritu hablas. Jesús no quería eso, Jesús quería unir nuevamente las dos casas. De hecho, en Ezequiel hay una profecía donde dice que el Señor unirá las dos casas, la casa de Efraín, que es el norte, y la casa de Judá, que es pues el sur. Entonces, cuando se recuerdan cuando Jesús en el capítulo 8 de 4 de Juan va por Samaria y habla con la samaritana, le cambia la vida a aquella mujer jamás volvió a ser la misma, pero se quedó ahí. Lo más seguro que esta mujer estaba testificando de Jesús todos los días. Bueno, la cosa es esta, que en el capítulo 7 de Hechos vemos cómo empieza la persecución y al primero que matan como mártir es a Esteban. Cuando Esteban muere, capítulo 7 de de Hechos, dice la Biblia que la ejecución de Esteban, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. La palabra en griego que utiliza para decir consentía es la misma palabra que se utiliza en el griego para decir aplaudir. Pablo estaba aplaudiendo. Y es la misma palabra también que se utiliza para decir cuando un rey o una autoridad ponía un sello de aprobación. Es la misma palabra. Saulo, siendo Saulo, dio la aprobación para matar a Esteban. En ese momento inicia la persecución de la iglesia. Ahora están obligados. Y dice en el capítulo 8, en el verso 1 en adelante, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Para un judío como Saulo, un hombre que se tuvo que trasladar a una edad muy joven, posiblemente a los 13 años, desde Tarso en Cilicia, hoy Turquía, tiene que viajar a Jerusalén para poder estudiar lo que se le conocía como el Bet Midrash, después de haber estudiado Bet Sefer, Bet Talmud, y ahora quiere él graduarse como un rabino, y tenía que estar a los pies del mejor rabino del tiempo, que fue Gamaliel, para poder hacer sus estudios rabínicos. Saulo era un hombre tan inteligente, dicen los expertos que quizás la conversión de Saulo fue la más importante de la historia, porque este hombre cambió la historia de la iglesia, bueno, por obra de Dios, pero para este hombre el sistema religioso que él venía tratando, el sistema de la ley mosaica, un hombre muy celoso, pero que no tenía la revelación de Cristo. Y usted sabe que en camino a Damasco, para seguir atacando a la iglesia de Jesucristo, porque cuando la iglesia sale de Jerusalén, dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Saulo no se quedó contento. El deseo de su corazón era buscarlos, matarlos o traerlos a Jerusalén, porque en cuestión de meses una secta, ellos decían secta tan pequeña, esos del camino decían, estaba creciendo y estaba poniendo en peligro aún la religión judía.
Es por eso que vemos este odio en contra de la iglesia. Así inició nuestra historia de la iglesia en medio de persecuciones. Pero Felipe, en el verso 5, Felipe descendiendo la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Felipe se atrevió a romper aquella barrera cultural donde los samaritanos, donde los judíos no querían a los samaritanos y viceversa también, los samaritanos a los judíos. Pero Felipe viene. Lo más probable es que aquella mujer que Jesús había hablado con ella, la samaritana, que le había restaurado su vida, aquella mujer había testificado de Cristo y ahora ellos estaban esperando a alguien que les llevara el evangelio. Felipe viene, verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. En medio de la persecución, en medio de la expulsión de su propio país, aquella gente iba con gran gozo. Felipe empezó a ser usado por el Espíritu Santo de una manera tan maravillosa. Pasemos al verso 14 para esquivar a Simón el mago por ahora. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Jesús, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo orado por ellos los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, confirmando así la cobertura apostólica que estaba en Jerusalén. Qué precioso. Felipe les predica el Evangelio, los bautiza. A muchos de ellos los bautizó, pero no recibieron el Espíritu Santo hasta que vino Pedro y Juan también. Curiosamente, imagínense el apóstol Juan, el que había querido destruir a los samaritanos unos años atrás, y ahora viene, les ponen las manos, reciben el Espíritu Santo, y así confirmando que es el mismo movimiento. El cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo no está dividida. Somos la misma iglesia que estamos leyendo aquí en el libro de Hechos. No nos hemos dividido. Hay situaciones denominacionales. Yo en lo personal, hermanos, te digo que creo que por 2000 años la iglesia ha venido perdiendo mucho tiempo con doctrinas que no son fundamentales en la salvación. Y un ejemplo, hay iglesias donde la mujer, si no usa el velo, la consideran que está en desobediencia, que pues es terrible, ¿verdad? Hay iglesias así, que el velo es necesario, pero esas, perdón, estas son reglas internas, pero no comprometen la salvación de la persona. Hay iglesias donde no le permiten a los predicadores predicar sin corbata. Hay iglesias donde no creen en el bautismo en el Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, la profecía, las lenguas y todo esto. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña doctrinas fundamentales, pero hay situaciones que podemos sobrellevar con otras iglesias y tener una amistad. Porque si Jesucristo para ti es Dios, para mí también es Dios. Podemos trabajar juntos. Creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos caminar juntos. Pero en el momento que alguien dice, yo no creo que Jesús es Dios, esas son las cosas que nos podrían dividir, por así decir. Pero la iglesia de Jesucristo no debería estar dividida. Pero en fin, yo no quiero meterme con denominaciones. Nosotros somos una iglesia no denominacional, creemos en todos los dones del Espíritu Santo, creemos en los ministerios del Espíritu Santo también que están en Efesios. Pero en fin, lo que quiero traer a tu memoria el día de hoy
es cómo la iglesia de Jesucristo inició. Y así en estos días finales, en esta recta final que nos ha tocado vivir a nosotros, es muy probable que también nos toque que nos persigan, porque la religión cristiana en muy poco tiempo nos van a decir que nuestros mensajes son mensajes que transmiten odio. Entonces nos van a empezar a prohibir predicar la palabra. Sabes tú muy bien que el mensaje de la palabra no es con odio, es con amor, porque el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y de esa forma Dios pueda salvarlos. Mire, en el capítulo 11, verso 19 dice lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Seguían uniéndose, seguía llegando gente a la iglesia de Jesucristo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, ya convertido, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año, y con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El mismo hombre que perseguía a la iglesia ahora está iniciando un ministerio poderosísimo en Antioquía. Pablo se queda ahí, ya siendo Pablo, junto con Bernabé por un año. La, el pensamiento que quiero traer a tu mente el día de hoy es: ¿estás preparado si es que te toca que te persigan a ti también? Mira, nuestros hermanos allá en Siria están siendo masacrados por su fe por muchísimos años. La iglesia de Jesucristo estaba muy consciente de lo que implicaba ser cristiano. Toda la iglesia en las escrituras y en la historia, a mí me gusta leer mucha historia, tengo historia bíblica, y podemos ver la vida de todos los discípulos de Jesús, todas las primeras generaciones por los primeros 300 años, hasta que Constantino decretó el edicto de Milán, donde paraba la persecución de los cristianos. Todos de 300 años para atrás murieron de una forma terrible, pero se mantuvieron fieles a la fe en Jesucristo. Así que mi exhortación es que no dejes de leer las escrituras, aún pase lo que pase. Si tú conoces las escrituras, tú vas a estar fuerte, vas a estar lleno del Espíritu Santo, vas a tener la sabiduría para no hacer cosas imprudentes, obviamente, pero no tengas miedo. Sigue congregándote, sigue yendo a tu iglesia. Si tu iglesia es una iglesia bíblica, continúa ahí. No te dé miedo ir a congregarte. Dios cuidará de ti. Dios cuida mejor de ti y de tus hijos que tú mismo. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde, y que este pequeño estudio sea solamente un recordatorio cómo inició la iglesia de Jesucristo hace 2000 años en medio de persecuciones. Y ellos no tuvieron miedo, iban con gran gozo, y a donde iban, iban esparciendo la semilla del evangelio. Si te tocara ir a otro país, ve con gozo, esparciendo la semilla, porque quizás el Señor tiene diferentes planes para ti o para mí. Estamos donde Dios quiere que estemos, pero quizás no sea el lugar donde vamos a seguir. Dios nos puede llevar a otro lugar,
Pero si nos lleva, vayamos con la palabra. Lee las escrituras, memorízalas. Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús, Señor. Guarda a tu iglesia en medio de la persecución, en medio de la incertidumbre, Señor. Danos, oh Dios, el valor, Señor. Aumentanos la fe, Padre, que podamos nosotros permanecer fieles a ti, Señor, en medio de cualquier situación por adversa que sea, cualquier enfermedad, oh Dios de la gloria. Toma control tú de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.